Venezuela enfrentaba a Colombia en la primera de la doble jornada que se va a realizar en Buenos Aires para la clasificación a la Copa América de Baloncesto del 2022. Fue un triunfo para la selección nacional, 73-69 sobre los cafeteros, en un encuentro que fue bastante duro desde el principio, ya que los vecinos de nuestra selección se les plantaron desde el primer minuto y respondieron a los triples que empezó encestando Pedro Churio, jugador más destacado con mayor puntos en el ataque del conjunto venezolano, con un total de 13, que no pudo sumar más debido a que fue expulsado por 5 faltas en la segunda mitad, y eso le bajó un poco al ritmo que venía trayendo la selección en el ataque más que todo. El primer parcial fue para la selección nacional, ganó un total de 23-21, muy parejo en todos los ámbitos, tanto en la defensa, en las ofensivas, en los tiros tomados, en los acertados. Mientras que en el segundo cuarto ambas ofensivas se secaron y fue un total de 13-7 a favor de los colombianos. 7 puntos solo metió Venezuela en el segundo cuarto, lo cual es realmente bajo. Es hasta menos de lo que estaban haciendo los equipos en la Superliga, de menor nivel claramente que la selección, con todas las figuras que ya conocemos, ¿no? Colmenares, Heisler Guillén, Windy Graterol, entre varios otros, que no tuvieron alguna buena noche. Algunos jugadores experimentados como Luis Betelmín y Miguel Ruiz no estuvieron del todo cómodos cuando ingresaron. Y mucha responsabilidad del partido quedó sobre Heisler Guillén, el base con más experiencia de los que trajo Fernando Buró, dada la ausencia de David Cubillán y de Gregory Vargas. Jugó una gran cantidad de minutos y tuvo un buen porcentaje del encuentro la pelota en sus manos. Por un lado terminó con 10 asistencias, por el otro tuvo 5 pérdidas y estuvo realmente errático en los tiros de campo. La primera mitad terminó 4 arriba el equipo de Colombia, si bien era claro que se podía reponer esta situación, no dejó una gran vista más que todo en el aspecto ofensivo, ya que las canastas estaban siendo muy forzadas, no estaban llegando cómodamente a ejecutar, más allá de algunos triples abiertos, como ya dijimos de Pedro Churios, pero el otro que dio la cara en la ofensiva de Venezuela en la primera mitad al menos fue Joander Cifontes, quien también le aportó defensa. Así lo aclaró Fernando Buró en la conferencia de prensa, los destacó entre lo que mejor vino desde la banca. Y la primera mitad se resume a eso, ofensivas secas por momentos. Colombia se supo responder, supo plantarse desde el primer segundo, tal vez hasta sorprendió al plantel nacional con esos triples, con ese juego exterior y muchos rebotes ofensivos. Eso fue otra de los puntos bajos de la selección en el primer momento, cosa que pudieron mejorar ya después en la segunda mitad, y fue clave tanto para el coach como para los que lo vimos en cómo se repuso Venezuela. Muy buenas a todos. Para Sports Venezuela les habla Jorge Fernández, quien analizará lo que fue la segunda mitad del partido de la Selección Nacional de Venezuela ante su similar de Colombia en el inicio de la segunda ventana clasificatoria a la AmeriCup, fecha FIBA, después de 9 meses de inactividad. En una burbuja en Argentina se estarán disputando estos dos encuentros. Venezuela acaba de vencer a Colombia y este sábado enfrentará a Chile. ¿Cómo llegó Venezuela a la segunda mitad? Llegó abajo por 4 puntos después de que Colombia le diese la vuelta al resultado en el segundo cuarto. Muchas imprecisiones, pérdidas. De hecho, la selección nacional tuvo 21 pérdidas, una más que la que tuvo Colombia. Y afortunadamente no lo pagamos tan caro como pudimos. El aspecto más positivo es haber conseguido la victoria. Venezuela reaccionó en el tercer cuarto, amparados por la energía que Michael Carrera le da a la cancha, no, mejor dicho, a sus compañeros. Estamos viendo una Venezuela bastante desdibujada. Pesaron mucho las ausencias y más adelante hablaremos un poco acerca de ello. Pero la inclusión de Michael Carrera, quien había jugado menos de 5 minutos en la primera mitad, fue clave en ese tercer cuarto para que la Vinotinto pudiese darle vuelta al resultado. De hecho, tomaron la máxima ventaja en el encuentro, que después no podrían extender
Para desfortuna de los dirigidos por Fernando Duró, el parcial fue de 26-15 a favor y Venezuela tomó una buena ventaja de hasta 3 posesiones, 7 puntos en total, de cara al último cuarto, en el cual todos creímos, o quizás la mayoría creyó, que no necesariamente sería de trámite, pero que sería mucho más sencillo para Venezuela. Un intercambio de canastas, así como ocurrió en el primer cuarto, y una victoria sin mayores contratiempos. Esto no ocurrió, la realidad fue totalmente distinta. Colombia nunca dejó de creer, se sabían capaces, y lo eran, de ganarle a Venezuela en un contexto en el cual, bueno, sin público, con un grupo de jugadores bastante talentosos en comparación a fechas pasadas. Así que era una oportunidad de oro para ellos y siguieron batallando hasta poner en aprietos a la selección, que más que confiarse simplemente no estaba jugando bien. Yo no vi a una Venezuela confiada, pero sí vi a una Venezuela muy ineficaz, sobre todo en ofensiva. En defensa siempre está un trabajo base bajo el cual parte todo el accionar vino tinto. En este juego pudo ser mejor, por supuesto. No creo que haya sido lo peor. Colombia tuvo sus virtudes, repito, con jugadores con pasado en el baloncesto universitario de los Estados Unidos y muy virtuosos a la hora de definir al canasto, de cara al canasto. Es decir, jugadores que pueden crear su propio tiro y que tienen puntos en mano casi seguros, como Brian Angola, Michael Jackson. Bueno, él no pasó por el baloncesto universitario de los Estados Unidos. Tony Trocha Morelos sí. Y Colombia, de esta forma, poco a poco acortó la brecha y tomó la delantera sobre el final. De hecho, obtuvieron una ventaja de hasta 3 puntos, que pudo ser de 4, pero erraron libre. Y quedaban menos de 3 minutos para que finalizara el encuentro. En este momento yo considero que a Venezuela se le fue el partido de las manos. No tenía respuesta, tenía enfrente un conjunto muy motivado y con la confianza que se perdía de vista. Cuando queda tan poco en un partido, te dan la vuelta de esta forma ante un rival que en los papeles no esperaba que pudiese hacer una vuelta a la tortilla, hablando muy coloquialmente. El shock es bastante grande y reaccionar generalmente te puede llevar más tiempo, sobre todo, reitero, una Venezuela diezmada. Así que Colombia tenía el poder en sus manos de ganar el partido, al igual que de perderlo, y aquí es donde entra mi explicación acerca de lo que ocurrió en los últimos compases, en las últimas acciones del encuentro. Colombia deja ir este encuentro. Creo que Venezuela no lo gana más allá de 2 canastas claves, pero Colombia pecó un poco de esa intensidad. Los excesos son malos, generalmente en casi todos los casos, y en este caso fue así para un equipo que estaba, repito, muy animado, pero que perdió la calma en momentos clave y le pasó factura. Primero, cuando el partido ganaba Colombia 65-62, tenía un libre adicional, Janer Mosquera, centro que convirtió un doble antes muy importante, erró el tiro libre, no pudo extender la ventaja a 2 posesiones. Acto seguido, Venezuela erra, Heisler Guillén falla un triple para empatar, pero Colombia no acertó, no hizo un buen cerco rebotero, perdió ese balón, o dejó de tomarlo, mejor dicho, y la acción terminó con un doble de Néstor Colmenares que acercó a Venezuela. Nuevamente Janer Mosquera, exaltado por
su canasta previa en la anterior posesión ofensiva de Colombia, ataca el aro con mucho tiempo en la posesión y prácticamente desbocado. No fue una buena posesión ofensiva. Venezuela se limitó a no cometer la falta, cerró bien el aro, tomó el rebote y terminó un triple de José Materán para ponerse en ventaja nuevamente. El sufrimiento no estaba, eh, no había llegado a su final todavía. Una pérdida de Venezuela ganando por 2, 67-65, nuevamente nos ubicamos. La pierde Guillén, triple de Tony Trocho Morelos y Colombia se vuelve a adelantar. Sin embargo, descuidan, y esta es otra de la serie de errores que cometieron, sobre el final descuidan a José Materán, que casualmente, no casualmente, sino que justamente él les venía a anotar un triple, nuevamente recibe con el espacio suficiente para poder armar su lanzamiento y encesta, porque evidentemente venía en momento, venía en ritmo, y un lanzador así pues te hace pagar independientemente de la situación en la que estés. Viene de meter una, la confianza se eleva y por supuesto está más acertado de cara al canasto y Venezuela tomó la ventaja. No obstante, era de solo 2 puntos, 70-68. Colombia obtiene una falta y puede castigar en los tiros libres para volver a empatar el encuentro, que empezaba a oler un poco tiempo extra. No lo hicieron, fallaron el segundo adicional, así que Venezuela conservó la delantera por 1 punto. Luego, aquí más que error de Colombia, la acción no quedó muy clara y habría que verla en repetidas ocasiones porque la propia transmisión no nos los permitió. Ocurre una falta o se cobra una falta en contra de Heisler Guillén, quien desde la línea anotaría posteriormente uno solo de los libres, pero no quedaba claro, o la duda quedó en el aire, puesto que a simple vista lució como una pérdida limpia. Además, esta falta fue cobrada a Tony Trocha Morelos, uno de los pilares de Colombia, quien salió expulsado. Luego, Guillén perdonó. Colombia nos ubicamos nuevamente. Está Venezuela arriba por 2 puntos nada más, 71-69. Y con la posesión para empatar o incluso ganar el partido, el reloj de 24 apagado, quedan menos de 24 segundos. Atencia, el base, el piloto colombiano, se resbala cuando intenta atacar el aro. No tenía la intención de finalizar, sino más bien de tratar de jugar de adentro hacia afuera. Se resbala, pierde el balón, luego Venezuela sí convertiría los tiros libres y sentenciaría el partido. Esta secuencia de actos, más que provocados por Venezuela, fueron fallas de Colombia, el errar tiros libres, el tener desatenciones a la hora de marcar a un tirador, el que le quedaba a Venezuela en la cancha, puesto que cabe resaltar que Pedro Chourio fue expulsado por acumulación de faltas cuando aún, bueno, previamente a este cierre del encuentro, y el resbalón que también se sale un poco de las manos, fue algo muy casual, la suerte no estuvo del lado de Colombia, que fácilmente pudo haber ganado y haber dado un golpe sobre la mesa. No fue así. En conclusión, Venezuela pagó caro sus ausencias, sobre todo en la posición base, sin dos pilares, sin dos claves como Gregory Vargas y David Cubillán. Heisler Guillén fue el encargado de llevar los hilos del equipo y a pesar de que logró doble dígito en asistencias, también acumuló muchas pérdidas, falló una cantidad exagerada de lanzamientos, su porcentaje de tiros de campo fue bastante bajo y no le dio esa solidez más allá de algunos pick and roll que pudo concretar con Windy Graterol y uno que otro pase aislado de una genialidad repentina. No fue nada preciso
Como suplentes, Fernando Duro contaba con 2 debutantes, Arián Amundaray y Luis Betancourt, jóvenes de 20 y 18 años respectivamente, que apenas han dado sus primeros pasos en los tabloncillos de Venezuela, y a quienes no podíamos exigirle demasiado, considerando precisamente que estaban debutando. Era una ventana, o fue una ventana, un primer partido muy exigente para ellos. Ambos debutaron. Betancourt jugó un poco más, de hecho pudo encestar un triple en su primer intento canasta, pero no eran jugadores que a la postre iban a ser determinantes en el desarrollo del partido. A su vez, Venezuela careció de jugadores capaces de dar puntos, generar sus propios puntos, como en el pasado lo vimos con un John Cox, que en uno contra uno, un isolation, que significa pues estar precisamente solo, eh, podía generar un triple, un doble, step back, ataque al aro, tenía esas herramientas y ahora mismo Venezuela no contaba con eso. Jordan Zamora, un triplero que también puede generarte, no estaba con el equipo y eso se pagó definitivamente porque costó mucho más, sobre todo cuando no tienes a un Gregory Vargas más rápido que Guillén y quien se ha visto mucho mejor en los últimos años. Tuvo algo de suerte Venezuela, Colombia lo ayudó. Ese es el cierre que puedo darle a este breve análisis. Este sábado ante Chile no debería fallar la selección, incluso pronostico que van a ganar de forma holgada, por supuesto con tiempo en cancha de tantas piezas nuevas, el equipo podrá verse mejor mañana, o sería lo lógico que eso pasara, y a su vez Chile probablemente está no un escalón completo, pero sí al medio escalón por debajo de Colombia al menos para esta ventana. Así que Venezuela podría cerrar, o muy probablemente vaya a cerrar esta fecha FIBA con 2 victorias, con muchos obstáculos en medio de un torneo, una competición que surgió de repente o que están haciendo, pero afortunadamente los rivales le permiten a Venezuela, que siendo sinceros no está en su mejor momento, pero todavía puede sortear los obstáculos y seguir adelante. Con eso nos debemos quedar por ahora, con el hecho de que vimos a nuestra selección y la vimos ganar. Creo que tenemos que quedarnos con la victoria y poco más, y apuntar hacia aquellos factores que debemos corregir de inmediato, considerando que el próximo año jugaremos el repechaje en búsqueda de un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Se ve muy complicado, pero la intención siempre va a ser competir y tratar de seguir ganando. Este fue un paso muy corto, pero que debemos extender a partir de mañana y en lo que reste de baloncesto en Venezuela, apostando al crecimiento individual de cada uno de los jugadores que nos representarán más adelante. Así me despido, siempre un gusto compartir mis impresiones con ustedes. Gracias por la atención, cuídense mucho y nos escucharemos mañana.